suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Hernán Herrera presionó la palma de su mano contra la mesa de dibujo, estudiando los planos del centro comunitario de la Ribera. A sus 36 años, se había forjado una reputación como un arquitecto que entendía cómo los espacios podían nutrir o sofocar a las personas que los habitaban. Su oficina tenía vistas al centro de la Ciudad de México. Y en mañanas despejadas como esta, podía ver el Popocatépetl a lo lejos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mariana, su esposa desde hacía 8 años. Papá quiere a Óscar para el fin de semana. Dice, ha pasado demasiado tiempo. Hernán frunció el ceño. Gerardo Portillo, su suegro, vivía a 65 kilómetros de la ciudad en una extensa propiedad que había pertenecido a la familia Portillo durante 3 generaciones. El anciano siempre había incomodado a Hernán, aunque no podía determinar exactamente por qué. Quizás era la forma en que la sonrisa de Gerardo nunca llegaba a sus ojos, o cómo apretaba el hombro de Óscar con demasiada firmeza durante las reuniones familiares. Óscar tenía ahora 6 años, era brillante y sensible, con el cabello oscuro de Hernán y los ojos verdes de Mariana. El niño había estado teniendo pesadillas últimamente, despertándose gritando sobre sombras con manos. Mariana lo atribuía a una imaginación hiperactiva, pero Hernán había notado que Óscar se encogía cuando el hermano de Mariana, Eric, se acercaba demasiado durante la parrillada del mes pasado. Hernán respondió el mensaje. Óscar ha estado teniendo pesadillas. Quizás deberíamos esperar. La respuesta llegó rápidamente. Estás siendo paranoico. Papá está pidiendo específicamente por Óscar. No insultes a mi familia. Esa tarde, Hernán encontró a Óscar construyendo un elaborado fuerte en su habitación con todas las mantas de la casa. El niño había creado una pequeña entrada apenas lo suficientemente grande para gatear y había colocado su luz de noche para que iluminara completamente el interior. Vaya fortaleza, dijo Hernán, arrodillándose junto a la entrada. Óscar levantó la vista, su pequeño rostro serio. Mantiene alejadas a las cosas malas. Si hay suficiente luz, no pueden atraparte. El pecho de Hernán se oprimió. ¿Qué cosas malas, campeón? Los ojos de Óscar se dirigieron hacia la puerta de su habitación y luego de vuelta. Las que esperan a que todos estén dormidos. Las que los adultos dicen que no son reales. Hizo una pausa y luego susurró. Pero son reales, papi. Sé que lo son. Hernán abrazó a su hijo. Si algo te asusta, siempre puedes decírmelo. Siempre. Te creeré. Óscar asintió contra su pecho, pero no dijo más. A la mañana siguiente, Mariana ya estaba metiendo la maleta de fin de semana de Óscar en su BMW. Cuando Hernán bajó las escaleras, ella tenía su expresión de estoy lidiando con las tonterías de Hernán, con los labios apretados y los hombros rígidos. Tenemos que hablar de esto, dijo Hernán. No hay nada de qué hablar. Óscar pasará el fin de semana con mi padre como lo ha hecho una docena de veces antes. La voz de Mariana tenía ese tono que le advertía que no insistiera. Ha estado teniendo pesadillas. Los niños tienen pesadillas, Hernán. Eso es lo que hacen los niños. Mi padre tiene 73 años y pide pasar tiempo con su único nieto. ¿Realmente vas a negárselo? Porque Óscar tuvo un mal sueño. Hernán conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando discutían sobre su crianza sobreprotectora, sus preocupaciones paranoicas sobre dejar a Óscar solo con ciertos miembros de la familia. Con los años, Hernán había aprendido que pelear con Mariana sobre asuntos familiares terminaba en tratamientos de silencio, comentarios pasivo-agresivos y, finalmente, acusaciones de que intentaba aislarla de las personas que amaba. Óscar salió de la casa, arrastrando los pies, con su mochila del hombre araña colgando de un hombro. Tenía la cara pálida y seguía mirando a Hernán con ojos suplicantes. El viaje a la propiedad de Gerardo Portillo duró casi 1 hora. La vieja casa victoriana se encontraba al final de un largo camino de grava rodeado de densos bosques. Hernán siempre había pensado que parecía sacada de una película de terror. Todo eran tejados empinados y ventanas estrechas que parecían observar tu llegada.
Gerardo esperaba en el porche, un hombre alto de cabello plateado y el tipo de rostro curtido que algunas personas llaman distinguido. Llevaba pantalones caqui planchados y un cardigan a pesar del calor de junio. Su hermano Eric estaba a su lado, una década más joven, pero con los mismos ojos fríos. Eric nunca se había casado, nunca se había mudado de la casa familiar. Cuando Hernán estacionó el coche, Óscar le agarró la mano. Los dedos del niño estaban helados y temblorosos. «Papi, no me dejes aquí». La voz de Óscar se quebró. «Por favor, no quiero quedarme. Algo malo pasa por la noche». Mariana se giró desde el asiento del copiloto. «Óscar Portillo Herrera, ya es suficiente. Estás siendo ridículo». «No estoy mintiendo». Las lágrimas corrían por el rostro de Óscar. «Papi, por favor». «Óscar». La voz de Mariana se volvió aguda. «Tu abuelo ha estado esperando esto toda la semana. Vas a entrar. Vas a ser educado y te lo vas a pasar de maravilla. ¿Entiendes?». Hernán miró el rostro aterrorizado de su hijo. Luego el rostro enojado de Mariana, y luego la sonrisa paciente de Gerardo en el porche. Todos sus instintos le gritaban que arrancara el coche y se fuera. Pero Mariana ya estaba abriendo su puerta, ya saludaba a su padre. «Oye». Hernán apretó la mano de Óscar. «Si pasa algo, lo que sea, llámame. No me importa la hora que sea. Vendré a buscarte inmediatamente». Óscar asintió, las lágrimas seguían cayendo mientras Mariana lo sacaba del coche. Hernán vio a su hijo caminar hacia esa casa, su pequeño cuerpo rígido de miedo, y sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Gerardo puso la mano en la cabeza de Óscar, posesivo, propietario, y lo guió hacia adentro. Eric lo siguió, mirando a Hernán con algo que podría haber sido diversión. El viaje de regreso a la Ciudad de México pareció interminable. Mariana estaba en silencio, mirando su teléfono. Las manos de Hernán se aferraron al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba aterrorizado. Dijo Hernán finalmente. Estaba siendo dramático. Tú lo fomentas mimándolo. Mariana no levantó la vista de su pantalla. Mariana, hablo en serio. Algo anda mal. Lo único que anda mal es que proyectas tus problemas en un niño de 6 años. Nunca te ha gustado mi familia. Siempre has buscado razones para mantener a Óscar alejado de ellos. Se volvió hacia él, con los ojos duros. Tus padres están muertos. Hernán, los míos todavía están aquí. Quizás estás celoso de que Óscar tenga abuelos que realmente quieren pasar tiempo con él. Las palabras golpearon como una bofetada. Los padres de Hernán habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 25 años, hacía ya 11 años. Nunca se había recuperado por completo de esa pérdida, y Mariana lo sabía. Sabía exactamente cómo herirlo. No habló durante el resto del viaje. Esa noche, Hernán no pudo dormir. Seguía pensando en la cara de Óscar, en la forma desesperada en que le había agarrado la mano. Hacia la medianoche, se levantó y miró viejos álbumes de fotos en su computadora portátil, fotos de reuniones familiares en casa de Gerardo a lo largo de los años. Notó algo que nunca había registrado conscientemente antes. En casi todas las fotos, Óscar estaba posicionado entre Gerardo y Eric, uno de ellos siempre tocándolo. Una mano en su hombro, dedos en su cabello, un brazo alrededor de su cintura. Y en cada una de esas fotos, la sonrisa de Óscar no llegaba a sus ojos. El teléfono de Hernán sonó a las 6:30 de la tarde siguiente. Número desconocido. ¿Es usted Hernán Herrera? Una voz profunda y curtida. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Chester Hernández. Soy un trailero de larga distancia. Estoy en la parada de camiones San Judas en la salida 47. Su hijo está escondido en mi tráiler. Se metió mientras yo recargaba combustible hace unos 65 kilómetros. Está temblando y no habla mucho, pero logró darme su nombre y decir que usted es su papi. Una pausa, señor. Su ropa tiene sangre. La visión de Hernán se estrechó. Salgo para allá ahora mismo. No lo pierda de vista. Y Chester, gracias.
Estuvo en su coche en menos de 2 minutos, sin molestarse en decirle a Mariana a dónde iba. El viaje de 65 kilómetros le tomó 30 minutos. Nunca había conducido tan rápido en su vida, su mente corriendo con posibilidades horribles. La parada de camiones resplandecía con luces fluorescentes. Hernán vio el gran tráiler de inmediato. Chester estaba de pie junto a él, un hombre de hombros anchos de unos 50 años con ojos amables. Y allí, sentado en el estribo del camión, envuelto en la chamarra de un trailero, estaba Oscar. «Oscar». Hernán corrió por el estacionamiento. Su hijo levantó la vista y comenzó a sollozar, sonidos profundos y rotos que ningún niño de 6 años debería hacer. Hernán cayó de rodillas y abrazó a Oscar. El niño se aferró a él con una fuerza desesperada, su pequeño cuerpo convulsionándose por los sollozos. «Salí, papi». «Salí por la ventana como me enseñaste para los simulacros de incendio. Corrí y corrí y me escondí en la parte de atrás del camión y Oscar no pudo terminar, disolviéndose en un llanto incoherente. Ya estás a salvo. Te tengo. Estás a salvo». Hernán lo meció, sus propias lágrimas cayendo en el cabello de Oscar. Después de unos minutos, Oscar se apartó. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas. Miró a Chester y luego de vuelta a Hernán. «Papi, necesito enseñarte algo». La voz de Oscar era pequeña y asustada. «Debajo de mi camiseta, por eso hay sangre». Con dedos temblorosos, Oscar levantó su camiseta del hombre araña. La respiración de Hernán se detuvo. A través del pequeño pecho y estómago de Oscar había cortes frescos, docenas de ellos, superficiales pero deliberados, formando patrones. Algún tipo de símbolos o letras que Hernán no reconoció. La sangre se había secado en vetas oscuras. Pero peor que los cortes eran los moretones, marcas con forma de huellas dactilares en las costillas de Oscar, en sus hombros, en la parte superior de sus brazos. Marcas que contaban la historia que la mente de Hernán se negó inicialmente a procesar. Dijo que era un juego. Susurró Oscar. Dijo, todos los abuelos juegan a estos juegos con sus niños especiales. El tío Eric también. Dijeron, si le contaba a alguien, algo malo te pasaría a ti. Dijeron. La voz de Oscar se redujo a apenas un susurro. Dijeron que mami sabía y que estaba bien. El mundo de Hernán se tambaleó. Un sonido salió de su garganta, algo animal y crudo. Chester retrocedió, su rostro curtido pálido por la comprensión. Señor, dijo Chester en voz baja. Necesita llevar a ese niño a la policía ahora mismo. Hernán asintió, incapaz de hablar. Levantó a Oscar con cuidado, y el niño envolvió sus brazos y piernas a su alrededor como solía hacer de pequeño. Hernán lo llevó a su coche, lo abrochó suavemente en el asiento del copiloto y condujo directamente al departamento de policía de la Ciudad de México. La noche se convirtió en un borrón de luces fluorescentes y detectives de voz suave. Llevaron a Oscar a una sala de examen especial con psicólogos infantiles y personal médico. Un detective llamado Rolando Lamas se sentó con Hernán, su expresión grave. Señor Herrera, necesito que me cuente todo desde el principio. Hernán lo hizo. Las pesadillas, el miedo de Oscar a la casa, su súplica de que no lo dejaran allí, el desdén de Mariana, la llamada de Chester, los cortes y moretones, las palabras de Oscar, mami sabía. La mandíbula de Rolando se tensó. Señor Herrera, lo que estoy a punto de decirle queda entre nosotros por ahora. Hemos tenido rumores sobre la propiedad Portillo durante años. Llamadas anónimas que no llegaron a ninguna parte. Pero Gerardo Portillo es rico, tiene buenos contactos y su abogado es despiadado. Todas las investigaciones han sido cerradas antes de empezar. Se inclinó hacia adelante. Le creo a su hijo, pero necesita entender a qué nos enfrentamos. Una oficial entró. Michelle Campos, según su placa, tenía los ojos rojos y el rostro duro por una ira contenida. Señor Herrera, soy la oficial Campos. Hace 7 años, mi sobrino hizo acusaciones similares contra Gerardo Portillo. Estuvo en una pijamada allí. El hijo de Gerardo solía organizarlas para los niños del vecindario. Su voz tembló. Mi sobrino tenía 8 años. Nos contó lo que pasó, nos mostró las marcas. Lo denunciamos.
El caso fue asignado a una fiscal llamada Alma Solís. Ella lo enterró. Dijo que no había pruebas suficientes. Dijo que los niños inventan cosas. Las manos de Michelle se cerraron en puños. Mi sobrino se suicidó 3 años después. Tenía 11 años. Hernán sintió que la habitación daba vueltas. ¿Cuántos más? No lo sabemos. Dijo Rolando en voz baja. Pero lo vamos a averiguar. Y esta vez, señor Herrera, nos vamos a asegurar de que se mantenga. El examen duró horas. Cuando Óscar finalmente salió, parecía vacío, agotado más allá de toda medida. Un médico informó a Hernán en privado. Los cortes eran superficiales, los moretones consistentes con sujeción y asalto, y había evidencia de abuso sexual. Las palabras se sintieron como cuchillos en el pecho de Hernán. Dejaron a Óscar en observación durante la noche. Hernán se negó a dejar su lado, durmiendo en una silla junto a la cama del hospital, despertándose cada vez que Óscar gemía en sueños. Su teléfono vibraba con mensajes de Mariana. ¿Dónde estás? ¿Por qué Óscar no volvió a casa de papá? Estás siendo ridículo. Llámame. Hernán, hablo en serio. ¿Qué está pasando? No respondió. Alrededor de las 3 de la mañana, Óscar se despertó gritando. Hernán estuvo allí al instante, abrazándolo, susurrando palabras de consuelo. Cuando Óscar finalmente se calmó, miró a Hernán con ojos que parecían décadas más viejos de lo que eran hacía 2 días. Papi, ¿me crees, verdad? No estoy mintiendo como dijo mami. Te creo, Óscar, cada palabra. Y te prometo que me aseguraré de que nunca te vuelvan a hacer daño a ti ni a ningún otro niño. Óscar asintió y se acurrucó en el pecho de Hernán. En cuestión de minutos, volvió a dormirse, pero su pequeña mano permaneció aferrada a la camisa de Hernán. Aferrándose como si Hernán fuera lo único sólido en un mundo que lo había traicionado. Hernán miró al techo, su mente ya no acelerada, sino asentándose en algo frío, claro y absolutamente seguro. Si el sistema protegía a monstruos como Gerardo Portillo, entonces el sistema estaba roto. Y Hernán Herrera iba a arreglarlo, costara lo que costara. A la mañana siguiente llegó una trabajadora social llamada Rosa Durán, una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y ojos que parecían haber visto demasiado. Se sentó con Hernán en la cafetería del hospital mientras Óscar dormía arriba. Señor Herrera, llevo 28 años haciendo este trabajo. He visto lo peor de la humanidad y he visto al sistema fallar a los niños de maneras que me persiguen todos los días. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. Lo que le pasó a Óscar no es su culpa, pero necesita prepararse para lo que viene. Estoy preparado para cualquier cosa. Rosa le dedicó una sonrisa triste. No, no lo está. Ninguno de nosotros lo está nunca. Gerardo Portillo contratará a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Pintarán a Óscar como un niño problemático con una imaginación hiperactiva. Lo pintarán a usted como un yerno vengativo con ganas de pelear. Hurgarán en cada aspecto de su vida buscando algo, cualquier cosa para desacreditarlo. Que lo intenten. Su esposa, continuó Rosa con cuidado. Óscar dijo que ella sabía. ¿Existe alguna posibilidad? No sé qué sabía o no sabía Mariana, pero sé lo que hizo. Ignoró el miedo de Óscar. Lo obligó a ir allí. Desestimó sus súplicas como mentiras. La voz de Hernán se endureció. Eso es suficiente para mí. Rolando Lamas apareció en la puerta de la cafetería, su expresión sombría. Hernán, necesitamos hablar en privado. Se trasladaron a una pequeña sala de conferencias. Rolando cerró la puerta y se sentó pesadamente. Ejecutamos una orden de registro en la propiedad Portillo esta mañana. Gerardo y Eric estaban ambos allí. Los arrestamos a los dos. Hizo una pausa. Hernán, encontramos una habitación en el sótano. Estaba preparada, con cámaras, equipo, ataduras, y encontramos vídeos, docenas de ellos que se remontan a años atrás. El estómago de Hernán se revolvió. ¿Óscar está en algunos de ellos? Sí, pero Hernán, hay otros niños. Estamos trabajando para identificarlos ahora.
Hasta ahora, hemos encontrado 8 víctimas diferentes que abarcan la última década. 8 niños. La voz de Hernán salió plana, sin emoción. Por dentro, algo estaba creciendo. Una presión que parecía que podría romperle las costillas. Como mínimo, todavía estamos procesando todo. Rolando se inclinó hacia adelante. Pero aquí está el problema. La fiscalía ha asignado el caso a Alma Solís, la misma fiscal que enterró el caso del sobrino de Michelle Campos. Entonces la quitamos. ¿Bajo qué argumentos? Es la fiscal principal de delitos contra menores. Es su jurisdicción. La frustración de Rolando era evidente. Hernán, le digo esto porque necesita saber con qué estamos lidiando. Alma Solís es incompetente o corrupta. Y de cualquier manera, ha tenido un patrón de hacer desaparecer estos casos, especialmente cuando hay acusados adinerados involucrados. Hernán se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México se extendía bajo la luz de la mañana. Miles de personas viviendo sus vidas, sin saber que entre ellos vivían monstruos, protegidos por el dinero, las conexiones y un sistema que valoraba la reputación por encima de la justicia. ¿Qué harías tú?, preguntó Hernán en voz baja, si Óscar fuera tu hijo. Rolando guardó silencio por un largo momento. Quisiera quemarlo todo. Entonces ayúdame. Hernán, no te estoy pidiendo que infrinjas la ley todavía. Hernán se volvió para mirarlo, pero te pido que me mantengas informado, que me digas la verdad sobre lo que está pasando, que me avises si el sistema va a fallarle a mi hijo como le falló al sobrino de Michelle. Rolando lo estudió y algo parecido a la comprensión pasó entre ellos. Oficialmente, no puedo prometer nada. Extraoficialmente, tengo una hija. Si alguien la tocara, dejó la frase sin terminar. Te mantendré informado. Hernán fue dado de alta del hospital con Óscar esa tarde. Los servicios sociales ya habían estado en su casa documentando la habitación de Óscar, sus pertenencias, tomando fotografías. Mariana había estado allí exigiendo saber qué estaba pasando, amenazando con abogados, insistiendo en que todo era un malentendido. Cuando Hernán entró en el camino de entrada, Mariana salió furiosa de la casa. Estaba perfectamente arreglada, con el pelo peinado, el maquillaje impecable, jeans de diseñador. Pero sus ojos estaban desorbitados. ¿Qué has hecho?, gritó. Mi padre está en la cárcel. Eric está en la cárcel. La policía saqueó nuestra casa familiar. ¿Has perdido la cabeza? Hernán salió del coche lentamente, manteniéndose entre Mariana y Óscar. Entra en la casa ahora. No te atrevas a darme órdenes. Entra en la casa. La voz de Hernán era tranquila, pero cargaba con una violencia apenas contenida que hizo que Mariana retrocediera. Óscar, ve a tu habitación y cierra la puerta. Subiré en un minuto. Óscar salió corriendo del coche y entró en la casa, sin mirar a su madre. Hernán esperó hasta que la puerta de Óscar se cerró arriba, luego se volvió hacia Mariana. Tu padre violó a nuestro hijo varias veces. Le talló símbolos en la piel. Lo filmó. Eric ayudó. Y según Óscar, tú sabías. El rostro de Mariana pasó de blanco a rojo. Eso es una locura. Óscar está mintiendo. Siempre ha sido dramático y tú siempre lo has fomentado. Vi las marcas, Mariana. Vi los moretones. El examen médico lo confirmó todo. La policía encontró vídeos. Hernán sintió que algo dentro de él se volvía frío e inmóvil. ¿Lo sabías? Por supuesto que no lo sabía. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Óscar dijo que lo sabías. Tiene 6 años. No sabe lo que dice. Probablemente tuvo una pesadilla y ahora lo has convencido de que fue real. Y Hernán pasó junto a ella y entró en la casa. Mariana lo siguió, todavía hablando, su voz subiendo con cada palabra. Hernán fue a su habitación y comenzó a sacar ropa de su armario. ¿Qué estás haciendo? Haciendo las maletas. Óscar y yo nos vamos. Puedes quedarte con la casa. No puedes llevarte a mi hijo sin más. Hernán se giró hacia ella. ¿Tu hijo? Ignoraste sus pesadillas. Desestimaste su miedo como mentiras.
Lo obligaste a quedarse en esa casa durante la noche mientras tu padre y tu hermano lo torturaban. Perdiste todo derecho a llamarlo tu hijo. Voy a llamar a mi abogado. No te llevarás a Oscar a ninguna parte. Llama a quien quieras. El tribunal va a emitir una orden de restricción. No se te permitirá acercarte a Oscar, pendiente de una investigación sobre si fuiste cómplice. El rostro de Mariana se descompuso. Por un momento, Hernán vio a la mujer con la que se había casado, la mujer que había amado antes de entender lo que ella era capaz de ignorar, lo que era capaz de permitir. Hernán, por favor. Es mi padre. Él no lo haría. No podría. Pero a su voz le faltaba convicción, y Hernán vio la verdad parpadear en su rostro. Una parte de ella lo había sabido. Quizás no los detalles, pero algo. Lo había presentido y había elegido no mirar más de cerca. Quítate de mi camino. Hernán hizo 2 maletas. Una para él, una para Oscar. Cogió los libros favoritos de Oscar, su oso de peluche, sus mantas. Mariana observaba, llorando ahora, pero él no sentía nada. Cualquier amor que hubiera tenido por ella se había quemado en el momento en que vio el corte en el pecho de Oscar. Luis Quintana, el mejor amigo y socio de Hernán, les había ofrecido su casa de huéspedes sin dudarlo. Luis estaba divorciado, no tenía hijos, y conocía a Hernán desde la universidad. Cuando Hernán lo llamó desde el hospital, Luis simplemente dijo, empaca tus cosas. Tendré la casa de huéspedes lista. Mientras Hernán cargaba el coche, Mariana estaba en el porche envuelta en una manta a pesar de la cálida tarde. Dirán que lo secuestraste. Te quitarán a Oscar a ti también. No, dijo Hernán, cargando la última maleta. No lo harán, porque a diferencia de tu familia, yo sí protejo a mi hijo. Se fue sin mirar atrás. La propiedad de Luis se encontraba en 1,5 hectáreas a las afueras de la ciudad. La casa principal era moderna y espaciosa, y la casa de huéspedes era una pequeña cabaña que se sentía acogedora en lugar de estrecha. Luis había llenado el refrigerador, puesto sábanas limpias en las camas y dejado una nota. Quédense todo el tiempo que necesiten. Estoy aquí. Oscar exploró la cabaña con cautelosa curiosidad mientras Hernán desempacaba. El niño parecía más ligero lejos de Mariana, pero las sombras todavía acechaban en sus ojos. Papi, vamos a vivir aquí ahora. Por un tiempo, campeón. Está bien. Oscar asintió. Me gusta. Se siente seguro. Hizo una pausa. Mami estaba muy enojada. Lo estaba. Pero eso no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Hernán se arrodilló. Oscar, necesito que entiendas algo. Lo que te pasó. Lo que el abuelo Gerardo y el tío Eric hicieron. Eso fue malvado. Estuvo mal. Y voy a asegurarme de que paguen por ello. Pero tú no hiciste nada malo. Eres valiente y fuerte y estoy muy orgulloso de ti. Oscar lo abrazó con fuerza. Tenía miedo de que no me creyeras. Mami siempre decía que eras paranoico, que te imaginabas cosas malas. Debería haber confiado en mis instintos. Debería haberte escuchado la primera vez que tuviste miedo. La voz de Hernán se quebró. Lo siento, Oscar. Viniste y me sacaste de la parada de camiones. No me dejaste allí. Oscar se apartó y miró a Hernán con esos ojos demasiado viejos. Eres el único que vino. Esa noche, después de que Oscar se durmiera, Hernán se sentó en la pequeña sala de estar de la cabaña con su computadora portátil. Rolando le había enviado un archivo seguro, copias de los informes policiales, documentación de lo que habían encontrado en la propiedad Portillo. Hernán se obligó a leer cada palabra, a mirar cada fotografía, aunque no los vídeos. No podía, todavía no. La habitación en el sótano era exactamente como Rolando la había descrito. Paredes insonorizadas, equipo de cámara, una mesa de examen médico con ataduras, estantes de suministros que le revolvieron el estómago a Hernán, y vídeos catalogados por fecha y víctima. Oscar aparecía en 12 vídeos que abarcaban los últimos 8 meses. Otros 8 niños aparecían en vídeos que se remontaban a 6 años atrás. La mano de Hernán tembló mientras leía las declaraciones de impacto de las víctimas que se habían recopilado del caso anterior.
El sobrino de Michelle Campos. El niño había descrito la misma habitación del sótano, los mismos juegos, las mismas amenazas, y Alma Solís había dictaminado que no había pruebas suficientes para procesar. Hernán buscó el historial profesional de Alma Solís. Una carrera de 30 años como fiscal, especializada en delitos contra menores, una tasa de condenas impresionante, excepto por un curioso patrón. Cuando los acusados eran ricos, cuando tenían una posición social, cuando tenían conexiones, los casos parecían desmoronarse. Los testigos se volvían poco fiables. Las pruebas desaparecían. Los cargos se reducían o desestimaban. Alma Solís no era incompetente. Estaba en la nómina de alguien. Hernán pasó horas esa noche creando un archivo. Documentó todo. El patrón de casos desestimados, los registros financieros de Alma, la información pública mostraba algunos depósitos preocupantes de honorarios de consultoría, sus conexiones con familias prominentes, su membresía en el mismo club de campo que Gerardo Portillo. Alrededor de las 3 de la mañana, llegó un correo electrónico de Rolando. Audiencia de fianza mañana. Pensé que debería saberlo. Hernán lo llamó de inmediato. Van a conceder la fianza. Alma no se opone. Dice que ambos son hombres mayores. Sin riesgo de fuga. Ciudadanos modelo con profundos lazos comunitarios. El asco de Rolando era palpable. El juez probablemente estará de acuerdo. Así que, saldrán libres mientras Óscar tiene pesadillas todas las noches. Lo siento, Hernán. Estoy luchando contra esto, pero... sé que estás haciendo lo que puedes. Hernán hizo una pausa. Necesito un favor. Extraoficial. ¿Qué tipo de favor? Necesito saber dónde vive Alma Solís. Necesito su horario, su rutina, sus vulnerabilidades. Silencio en la línea. Luego Hernán, no hagas ninguna estupidez. No lo haré. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que entierre este caso como enterró los otros. Si el sistema no imparte justicia, encontraré otra manera. Si te atrapan, no lo harán. Más silencio. Luego Rolando dijo en voz baja, revisa tu correo en 1 hora. Y Hernán, yo nunca te lo envié. La información llegó como se prometió. Alma Solís vivía sola en un condominio en el centro. Tenía una rutina. Gimnasio a las 6 de la mañana, oficina a las 8, almuerzo en un café específico, eventos sociales por la noche. Era arrogante, predecible y aparentemente se creía intocable. Hernán sonrió por primera vez en días. Estaba equivocada. La audiencia de fianza se llevó a cabo como predijo Rolando. Gerardo y Eric Portillo fueron liberados bajo una fianza de 900.000 pesos cada uno, que pagaron en efectivo. El juez les ordenó entregar sus pasaportes y usar monitores de tobillo, pero salieron del juzgado esa tarde con aspecto presumido y satisfecho. Hernán observó desde el otro lado de la calle, oculto detrás de gafas de sol y una gorra de béisbol. Gerardo se subió a un Mercedes conducido por uno de sus abogados. Eric lo siguió en un coche separado. Ambos hombres parecían haber ganado un juego en lugar de ser acusados de crímenes atroces contra niños. El teléfono de Hernán vibró. Un mensaje de Michelle Campos. Lo siento mucho. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo. Él respondió. Gracias. ¿Cómo está la familia de tu sobrino? Su madre nunca se recuperó. ¿Bebe? Su padre se fue hace años. Se culpan a sí mismos. No deberían. El sistema les falló. Sí, lo hizo. Y también le está fallando a Óscar. Una pausa. Luego, si necesitas algo, y quiero decir cualquier cosa, estoy aquí. Hernán estudió el mensaje. Michelle era policía, pero también era una tía que había perdido a su sobrino por un sistema roto. Entendía la rabia y la impotencia de una manera que la mayoría de la gente no podía. La llamó. Necesito saber de todos los que alguna vez denunciaron a Gerardo Portillo. Cada víctima, cada familia, todos los que intentaron hablar y fueron silenciados. ¿Puedes conseguirme eso? Michelle guardó silencio por un momento. Oficialmente, esa información es confidencial.
Extraoficialmente, nos vemos en el café de la calle Madero mañana al mediodía. Ven solo. El café era un lugar modesto con asientos de vinilo y un café que sabía a aceite de motor. Michelle ya estaba allí, con una carpeta de manila sobre la mesa frente a ella. Parecía exhausta. Hernán se deslizó en el asiento frente a ella. Gracias por esto. Podría perder mi trabajo, posiblemente enfrentar cargos criminales. Michelle empujó la carpeta hacia él. Pero vi a mi sobrino deteriorarse durante 3 años. Lo vi culparse a sí mismo. Lo vi creer que no valía nada porque el sistema le dijo que lo que le pasó no importaba. Estuve en su funeral y escuché a un sacerdote hablar de los misteriosos caminos de Dios. Sus ojos eran duros. No hay nada misterioso en lo que pasó. Gerardo Portillo violó a mi sobrino. Alma Solís lo enterró. Y el sistema que se suponía que debía protegerlo lo mató tan seguramente como si le hubieran puesto las pastillas en la mano. Hernán abrió la carpeta. Dentro había nombres, direcciones, números de teléfono, copias de informes policiales que no habían llegado a ninguna parte. 9 víctimas en 15 años. Algunos informes eran detallados, otros superficiales. Todos habían sido asignados a Alma Solís. Todos habían sido desestimados. 9 niños, dijo Hernán en voz baja, que sepamos. Probablemente haya otros que nunca denunciaron. Michelle se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer con esto? Voy a asegurarme de que nunca vuelva a suceder. De la manera legal. Hernán la miró a los ojos. ¿Hay una manera legal que funcione? Michelle guardó silencio. Luego dijo, mi sobrino se llamaba Mateo. Tenía 8 años cuando Gerardo Portillo lo violó en una pijamada. Era inteligente y divertido y quería ser veterinario. 3 años después, se tragó todas las pastillas del botiquín de mi hermana y murió antes de que llegara la ambulancia. Su voz se quebró. Me hice policía porque creía en la justicia. Creía que el sistema funcionaba, pero no es así. No para niños como Mateo. No para niños como Oscar. Voy a arreglarlo, Michelle. De una forma u otra. Ella asintió lentamente. Yo nunca te di esa carpeta. Nunca tuvimos esta conversación. ¿Qué conversación? Hernán pasó la semana siguiente contactando metódicamente a cada familia de la carpeta de Michelle. Algunas conversaciones fueron dolorosas. Padres que habían sido destrozados por el fracaso del sistema, que se divorciaron o desarrollaron problemas de abuso de sustancias, o simplemente se rindieron. Otros estaban enojados, ansiosos por ayudar, desesperados porque alguien finalmente hiciera algo. Al final de la semana, Hernán había asegurado el acuerdo de 6 familias para proporcionar declaraciones de impacto de las víctimas si realmente se celebraba un juicio. También había aprendido algo crucial. Alma Solís se había acercado a 3 de las familias en privado, ofreciendo acuerdos a cambio de silencio y la retirada de las quejas. Dinero para callar pagado por Gerardo Portillo, facilitado por Alma Solís. Hernán documentó todo, construyendo un caso no solo contra Gerardo y Eric, sino contra la propia Alma. Contrató a una investigadora privada, una mujer llamada Teresa Carmona, que se especializaba en delitos financieros. En 3 días, Teresa había rastreado pagos de cuentas en el extranjero vinculadas a Gerardo Portillo a honorarios de consultoría pagados a Alma Solís. Las cantidades eran asombrosas, más de 14 millones de pesos en 7 años. Esto es suficiente para una investigación federal, le dijo Teresa mientras tomaban un café. Corrupción, conspiración, obstrucción a la justicia. Podría pasar 20 años en prisión. Bien, dijo Hernán. Pero necesito más. Necesito algo que garantice que no pueda hacer un trato, que no pueda declararse culpable de un cargo menor, que no pueda escabullirse. ¿Qué tenías en mente? Hernán sonrió. Quiero que confiese. Grabado y con testigos, Teresa levantó una ceja. ¿Y cómo exactamente planeas lograr eso? Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar, y luego voy a verla destruirse a sí misma. El plan se cristalizó en los días siguientes. Hernán fue metódico, cuidadoso y absolutamente despiadado. Contactó a las familias de las 9 víctimas y les explicó su propuesta. 8 familias aceptaron participar.
La novena, los padres de Mateo, dudaron. Hernán se reunió con ellos en su casa, una pequeña casa que se sentía vacía a pesar de los muebles. La madre de Mateo, Clara Moreno, parecía haber envejecido 20 años en los 7 que habían pasado desde la muerte de su hijo. Su esposo se había ido hacía 5 años. Vivía sola con sus recuerdos y su dolor. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara. ¿Por qué debería remover todo esto de nuevo cuando nada va a cambiar? Porque va a cambiar. Me voy a asegurar de ello. Hernán le mostró las pruebas que había recopilado. Gerardo Portillo va a ir a la cárcel. Alma Solís va a ir a la cárcel. Y cada persona que los ayudó va a pagar. Las manos de Clara temblaron mientras miraba los documentos. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Sé que puedo, pero necesito tu ayuda. El caso de Mateo fue el primero. Si podemos probar que Alma lo enterró deliberadamente, todo lo demás encaja. Clara estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Mateo solía hacer dibujos. Tenía mucho talento. Después de que sucedió, dejó de hacerlo. Simplemente se detuvo como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Miró a Hernán. Si puedes hacer que paguen de verdad, haré cualquier cosa. Te prometo que pagarán de maneras que no pueden imaginar. A mediados de julio, Hernán había reunido la coalición. 9 familias de víctimas. Rolando Lamas y Michelle Campos proporcionándole información interna. Teresa Carmona recopilando pruebas financieras. Luis Quintana proporcionando apoyo financiero y un lugar seguro para Hernán y Óscar. Y el propio Hernán orquestando todo con la precisión que normalmente reservaba para los proyectos arquitectónicos. La audiencia preliminar estaba programada para el 15 de agosto. Hernán sabía que Alma intentaría que se desestimaran los cargos antes del juicio. También sabía que se había acercado a la familia Portillo para ofrecerles un acuerdo, algo que evitaría a Gerardo y Eric una pena de prisión grave mientras hacía que el caso desapareciera silenciosamente. Necesitaba actuar antes de la audiencia. El 1 de agosto, Hernán envió a Alma Solís un correo electrónico desde una cuenta anónima. Tengo pruebas de su relación financiera con Gerardo Portillo. Tengo documentación de sobornos, cuentas en el extranjero y obstrucción deliberada de la justicia. Tengo víctimas dispuestas a testificar que usted les ofreció dinero para retirar las denuncias. Estoy dispuesto a hacer que todo esto desaparezca por 36 millones de pesos. Nos vemos en el Parque de la Ribera en Xochimilco el 5 de agosto a medianoche, en la banca norte cerca del puente. Venga sola. Traiga prueba de la transferencia de fondos. Si no se presenta o si contacta a alguien sobre esto, todo irá al FBI y a los medios. Tiene 96 horas. Hernán sabía que vendría. Era arrogante, pero no estúpida. Sabía que las pruebas existían. Había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Y 36 millones de pesos no eran nada comparado con 20 años en una prisión federal. Llegó el 5 de agosto. Hernán se había preparado meticulosamente. El parque era público pero aislado por la noche. Colocó cámaras ocultas con visión nocturna en 3 ángulos. Luis estaría cerca en un coche aparcado, monitoreando todo. Rolando Lamas y Michelle Campos sabían que la reunión se llevaría a cabo, pero no podían participar oficialmente. Estarían lo suficientemente cerca para intervenir si las cosas salían mal, pero no tanto como para comprometer las pruebas. A las 11:45, Hernán se sentó en la banca norte. Llevaba ropa oscura, una gorra de béisbol calada, su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había pasado años creando espacios seguros para la gente a través de su arquitectura. Esa noche, estaba creando un tipo diferente de espacio, una trampa que se cerraría alrededor de todos los que habían hecho daño a su hijo. A medianoche. Exactamente. Apareció Alma Solís. Estaba sola, vestida informalmente con jeans y una chamarra. Su rostro era duro, calculador. Se sentó en la banca junto a Hernán sin preámbulos. No me gusta que me chantajeen, dijo. No me gustan los fiscales que aceptan sobornos para dejar libres a violadores de niños, respondió Hernán. Así que supongo que estamos a mano.
¿Cómo sé que cumplirás tu palabra, que una vez que pague, no exigirás más? No lo sabes. Pero no tienes muchas opciones. Hernán sacó una tableta, mostrándole un avance de las pruebas, extractos bancarios, conversaciones grabadas, testimonios de testigos. Puedo arruinarte con esto o puedes pagar y yo desaparezco. Alma estudió la pantalla. Su expresión era ilegible. Luego dijo, necesito saber quién eres. ¿Para quién trabajas? Eso no era parte del trato. Lo es ahora. Su voz se volvió fría. Verás, he estado en este negocio mucho tiempo. Sé cómo funcionan estas cosas. No eres un chantajista profesional. Estás demasiado nervioso, demasiado serio, lo que significa que esto es personal. Se giró para mirarlo directamente. Eres Hernán Herrera, ¿verdad? El padre de Óscar. Hernán no se movió, no confirmó ni negó. Alma sonrió. Lo sabía. Tienes esa mirada de padre desesperado. Los que creen que pueden burlar al sistema, que creen que la ira justiciera es suficiente para ganar. Se reclinó en la banca. Esto es lo que realmente va a pasar, Hernán. Me vas a dar esa tableta y todas tus pruebas. Y a cambio, no haré que te arresten por extorsión, chantaje e intento de obstrucción a la justicia. ¿Crees que vine aquí sin respaldo, sin un seguro? Creo que viniste aquí con esperanza. Y la esperanza vuelve estúpida a la gente. Alma se levantó. Gerardo Portillo tiene más dinero que Dios y más conexiones de las que puedas imaginar. ¿De verdad crees que soy la única a la que ha pagado? El juez de este caso juega al golf con su abogado. El jefe de policía le debe favores. La mitad del ayuntamiento ha estado en eventos para recaudar fondos en su casa. Miró a Hernán con lástima. No puedes ganar esto, Hernán. No importa cuántas pruebas creas que tienes, no serán suficientes. Nunca es suficiente. Hernán se levantó lentamente. Tienes razón en una cosa. Vine aquí con esperanza. Esperanza de que fueras lo suficientemente arrogante como para confesarlo todo. Señaló hacia los árboles. Estás siendo grabada ahora mismo. Visión nocturna, audio nítido. Todo lo que acabas de decir, cada palabra, está grabado y se está subiendo a un servidor seguro en tiempo real. La cara de Alma se puso blanca. Acabas de admitir haber aceptado sobornos, obstrucción a la justicia, haber enterrado deliberadamente casos contra un violador de niños en cámara y con testigos. Hernán se acercó. También acabas de hablarme de corrupción judicial, de la red de funcionarios comprados de Gerardo Portillo. Eso no solo acaba con tu carrera, Alma. Eso inicia múltiples investigaciones federales. Alma se abalanzó sobre la tableta, pero Hernán fue más rápido. Retrocedió mientras Luis emergía de las sombras junto con Rolando Lamas y Michelle Campos. Los tres llevaban cámaras corporales. Alma Solís. Dijo Rolando formalmente, está usted arrestada por corrupción, soborno, conspiración para obstruir la justicia y manipulación de testigos. La expresión de Alma pasó por el shock, la furia y finalmente el cálculo. Esto no se sostendrá en los tribunales. Atrapamiento, grabación ilegal. La Ciudad de México es un estado de consentimiento de una sola parte para las grabaciones. Interrumpió Hernán. Yo consentí en grabar nuestra conversación. En cuanto al atrapamiento, confesaste voluntariamente. No te coaccioné. Te di la oportunidad de admitir la verdad o negarla, y elegiste la admisión. Levantó su teléfono mostrando el estado de la carga en vivo, y ya está en manos del FBI, de la Fiscalía General del Estado y de 3 importantes organizaciones de noticias. Por la mañana, todo el mundo sabrá lo que has hecho. Las rodillas de Alma parecieron ceder. Se sentó de nuevo en la banca, con el rostro en blanco por el shock. Michelle se acercó a su antigua colega con las esposas. Ayudaste a que el violador de mi sobrino quedara libre. Aceptaste dinero mientras Mateo se moría. Espero que te pudras en la cárcel. Mientras se llevaban a Alma, Hernán sintió la mano de Luis en su hombro. ¿Eso fue brillante o una locura? Posiblemente ambas cosas. Probablemente ambas, asintió Hernán.
Sus manos temblaban ahora, la adrenalina finalmente golpeando, pero funcionó. La fase 1 funcionó. Corrigió Luis. Gerardo y Eric todavía están ahí fuera. No por mucho tiempo. Hernán sacó su teléfono y envió un único mensaje de texto. Es hora. A la mañana siguiente, todos los principales medios de comunicación de la Ciudad de México abrían con la misma noticia. Fiscal arrestada en escándalo de encubrimiento de abuso infantil. El vídeo de la reunión en el parque se reproducía en todos los canales. El rostro de Alma claro, sus palabras condenatorias, su engreída admisión de corrupción transmitida a miles de espectadores. Al mediodía, 3 jueces se habían recusado del caso Portillo. Por la noche, la Fiscalía General del Estado había anunciado que se nombraría un fiscal especial, y el FBI había abierto investigaciones sobre corrupción judicial y abuso infantil organizado. Hernán lo vio todo desde la sala de estar de Luis, con Óscar a su lado en el sofá. El niño no entendía todos los detalles, pero entendía lo suficiente. ¿Eso significa que irán a la cárcel?, preguntó Óscar. Significa que estamos más cerca, dijo Hernán con cuidado. Pero aún no hemos terminado. Esa noche, Hernán recibió llamadas de 6 de las familias de las víctimas. Todos habían visto las noticias. Todos estaban listos para testificar. El muro de silencio que Gerardo Portillo había construido a su alrededor finalmente se estaba resquebrajando. La fiscal especial asignada al caso era una mujer llamada Jimena Hernández, conocida por su agresiva persecución de criminales de cuello blanco y su negativa a aceptar acuerdos. Llamó a Hernán directamente. Señor Herrera, he revisado las pruebas del caso de su hijo. También he revisado los casos que fueron previamente enterrados por Alma Solís. Lo que hizo fue increíblemente arriesgado y técnicamente ilegal de unas 6 maneras diferentes. Una pausa. También fue brillante. Trabajará conmigo para asegurarse de que estos hombres nunca vuelvan a hacer daño a otro niño. Absolutamente. Bien, porque voy a necesitar su ayuda. Los abogados de Gerardo Portillo ya están presentando mociones para suprimir pruebas, alegando registro e incautación ilegales, mala conducta policial, atrapamiento. Están lanzando todo contra la pared para ver qué se pega. ¿Qué necesita de mí? Necesito el testimonio de Óscar. Necesito que sea fuerte, claro e inquebrantable. Necesito que esté preparado para lo que hará la defensa. Intentarán desacreditarlo, confundirlo, hacerlo dudar de sí mismo. La voz de Jimena se suavizó. Necesito saber si es lo suficientemente fuerte para eso. Hernán miró a su hijo, que dormía plácidamente por primera vez en semanas. Es la persona más fuerte que conozco, pero necesito su palabra de que lo protegerá en esa sala de tribunal. Que no dejará que lo destruyan para salvarse a sí mismos. Tiene mi palabra. Y señor Herrera, yo no pierdo. El proceso previo al juicio se extendió durante agosto y hasta septiembre. El equipo legal de Gerardo y Eric era todo lo que Alma había prometido, agresivo, bien conectado y absolutamente despiadado. Presentaron una moción tras otra, tratando de que se excluyeran las pruebas de vídeo, tratando de que los testigos fueran declarados poco fiables, tratando de suprimir los registros financieros que conectaban a Gerardo con Alma. Pero Jimena Hernández era mejor. Desmanteló sistemáticamente cada argumento. Trajo contadores forenses que rastrearon los pagos con precisión matemática. Hizo que expertos en informática testificaran sobre la autenticidad de los vídeos encontrados en el sótano de Gerardo. Montó una cronología tan completa, tan meticulosamente documentada, que ni los mejores abogados pudieron encontrar una fisura. Y luego trajo a las víctimas. 9 niños, ahora adolescentes y jóvenes adultos, subieron al estrado en las audiencias previas al juicio. Describieron la misma habitación del sótano, los mismos juegos, las mismas amenazas. Sus testimonios fueron desgarradores, específicos y completamente consistentes entre sí. A pesar de haber sido dados con años de diferencia, Hernán asistió a cada audiencia, tomando notas, viendo cómo las fachadas seguras de Gerardo y Eric se desmoronaban lentamente. Los abogados de Gerardo le habían prometido que esto desaparecería. Alma le había prometido protección, pero Alma estaba bajo custodia federal, enfrentando 30 años por corrupción, y la red de protección de Gerardo se estaba desmoronando a medida que la investigación del FBI se ampliaba. A finales de septiembre,
3 jueces, 2 concejales y un teniente de policía habían sido implicados en varios encubrimientos relacionados con los crímenes de Gerardo Portillo. El escándalo había crecido más allá del abuso infantil para convertirse en corrupción sistémica. El alcalde se enfrentaba a peticiones de dimisión. El jefe de policía fue puesto en licencia administrativa. Y a través de todo ello, Hernán siguió construyendo su caso, siguió reuniendo pruebas, siguió asegurándose de que cuando Óscar finalmente testificara, no habría lugar para la duda. Pero Gerardo Portillo tenía una carta más que jugar. El 1 de octubre, Hernán recibió una llamada de un número desconocido. Cuando respondió, la voz de Gerardo sonó, suave, controlada, amenazante. Señor Herrera, creo que es hora de que hablemos de padre a padre. La sangre de Hernán se heló. No tenemos nada de qué hablar. Oh, creo que sí. Verá, ha hecho un buen lío. Mis abogados me dicen que el caso en mi contra es sólido. Gracias a, llamémosle, una recopilación creativa de pruebas. Pero esto es lo que también me dicen. Si Óscar no testifica, el caso se desmorona. Los vídeos son ambiguos sin la identificación de la víctima. Los testimonios de las otras víctimas son antiguos, potencialmente impugnables. Pero Óscar, la voz de Gerardo bajó. Óscar es la pieza clave. Si está amenazando a mi hijo, no estoy amenazando a nadie. Le estoy ofreciendo un trato. 180 millones de pesos, libres de impuestos, en una cuenta en el extranjero. Todo lo que tiene que hacer es tomar a Óscar e irse. México, Canadá, Europa, donde quiera. Desaparezca. Sin el testimonio de Óscar, el caso de la fiscalía se derrumba. Yo salgo libre. Usted y su hijo viven como reyes y todos siguen con sus vidas. El agarre de Hernán en el teléfono se tensó. ¿Cree que aceptaré dinero manchado de sangre para dejar que siga violando niños? Creo que hará lo que sea mejor para su hijo. Ha sido traumatizado. Realmente quiere traumatizarlo más haciéndole revivir todo en un tribunal. Sometiéndolo a un contrainterrogatorio. A que mis abogados lo llamen mentiroso, a que su vida sea diseccionada en el estrado. La voz de Gerardo se volvió compasiva. Acepte el dinero, Hernán. Dele a Óscar un nuevo comienzo en otro lugar. Déjelo olvidar. Óscar nunca olvidará. Y yo tampoco. Entonces lo está condenando a años de batallas legales, terapia y escrutinio público. ¿Todo para qué? Venganza. Un sentido de la justicia que no cambiará lo que pasó. Gerardo suspiró. Sé que se cree el héroe de esta historia, Hernán. Pero los héroes no sacrifican a sus hijos por sus principios. Hernán colgó. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de una rabia tan pura que parecía que podría consumirlo. Gerardo no se equivocaba. Testificar sería duro para Óscar. Lo obligaría a revivir el trauma, a enfrentarse a sus abusadores, a exponer su dolor a extraños. Pero huir, esconderse, aceptar dinero para dejar libre a un depredador. Eso le enseñaría a Óscar que la justicia estaba en venta, que el poder da la razón, que las víctimas no tenían más recurso que huir. Hernán llamó a Jimena inmediatamente. Gerardo acaba de ofrecerme 180 millones de pesos para desaparecer con Óscar antes del juicio. Cielos, ¿lo grabaste? No, estaba demasiado sorprendido, pero probablemente lo intente de nuevo. Está desesperado. Bien. Los hombres desesperados cometen errores. La voz de Jimena se volvió calculadora. El juicio comienza en 2 semanas. Si Gerardo te ofrece dinero, significa que sabe que va a perder. Sigue rechazándolo. Deja que se desespere más. Y si te vuelve a contactar, graba todo. Esa noche, Hernán se sentó con Óscar para la conversación más difícil que habían tenido hasta ahora. Le explicó lo que significaría testificar, las preguntas, los abogados, el hecho de que Óscar tendría que hablar de lo que pasó delante de extraños. ¿Estará allí el abuelo Gerardo? Preguntó Óscar, su voz pequeña. Sí, pero no puede hacerte daño. Habrá seguridad y yo estaré allí mismo en la sala del tribunal. No puede tocarte nunca más. Óscar guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo,
si no hablo, hará daño a otros niños. Probablemente. Entonces tengo que hablar. Óscar miró a Hernán con esos ojos que parecían demasiado viejos para tener 6 años. No quiero que otros niños se sientan como yo me sentí, como si nadie les creyera, como si estuvieran solos. Hernán abrazó a su hijo, con los ojos escocidos. Eres la persona más valiente que he conocido. Tengo miedo, papi. Lo sé. Pero ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado. Y estaré contigo en cada paso del camino. El juicio comenzó el 15 de octubre. La sala del tribunal estaba abarrotada. Familias de las víctimas, medios de comunicación, curiosos. Hernán se sentó en la primera fila, directamente en la línea de visión de Óscar. Luis se sentó a su lado para apoyarlo. Jimena Hernández fue metódica en su declaración de apertura, exponiendo una cronología que era condenatoria en sus detalles. Describió la habitación del sótano, los vídeos, el patrón de abuso que abarcaba 15 años y 9 víctimas conocidas. Explicó la corrupción de Alma Solís y cómo había permitido a Gerardo Portillo operar con impunidad durante más de una década. El abogado defensor de Gerardo, un hombre de pelo plateado llamado Ricardo Lira, argumentó que esto era una caza de brujas, que Gerardo era un pilar de la comunidad perseguido por una fiscalía demasiado entusiasta, que las pruebas eran circunstanciales y los testigos poco fiables. La primera semana de testimonios fue brutal. Los expertos forenses describieron los vídeos con detalle clínico. Los oficiales de policía describieron lo que habían encontrado en el sótano. Los psicólogos explicaron el daño a largo plazo del abuso sexual infantil. Gerardo se sentó a través de todo ello con aspecto digno y herido, interpretando el papel de abuelo falsamente acusado. Eric, sentado a su lado, parecía cada vez más nervioso. Su abogado se había acercado a Jimena para ofrecer un acuerdo a cambio de testificar contra Gerardo por una sentencia reducida, pero los abogados de Gerardo lo habían bloqueado, amenazando a la familia de Eric si cooperaba. En el 8º día de juicio, Óscar subió al estrado. Hernán vio a su hijo de 6 años caminar hacia el estrado de los testigos, una pequeña mano sujetando la del alguacil. Óscar parecía diminuto allí arriba, empequeñecido por el estrado del juez y las mesas de los abogados. Pero cuando prestó juramento y tomó asiento, se sentó erguido y miró directamente a Jimena. Óscar, sé que esto da miedo, dijo Jimena suavemente, pero necesito que le digas al jurado lo que pasó cuando te quedaste en casa de tu abuelo. ¿Puedes hacer eso? Óscar asintió. Luego, con una voz clara y firme, comenzó a hablar. Describió la cena. Como el abuelo Gerardo le había hecho comer todo aunque no tuviera hambre. Como el tío Eric le había dicho que jugarían a juegos especiales después de la hora de dormir. Como había tenido miedo, pero mami había dicho que estaba siendo dramático. Describió que lo despertaron en la oscuridad, que lo llevaron al sótano, la fría mesa de examen, las cámaras, la forma en que el abuelo Gerardo le había dicho que así era como los abuelos demostraban amor a los niños especiales. La voz de Óscar nunca flaqueó, ni siquiera al describir las peores partes. Hernán quería correr hacia él, sacarlo del estrado, protegerlo de tener que decir esas palabras en voz alta. Pero se quedó congelado en su asiento, con lágrimas corriendo por su rostro mientras su hijo testificaba con un coraje que le rompió el corazón. Cuando Óscar describió los cortes, como Gerardo había dicho que los símbolos significaban que Óscar le pertenecía ahora. Varios miembros del jurado comenzaron a llorar. Cuando Óscar explicó cómo había escapado por una ventana y se había escondido en el camión de Chester Hernández, la sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Jimena le mostró a Óscar fotografías de sus heridas de la noche en que Hernán lo encontró. Óscar identificó cada una, explicando cuáles dolían y cuáles no, de una manera tan objetiva que de alguna manera fue más devastadora que si hubiera estado llorando. Óscar, ¿ves a la persona que te hizo daño en esta sala? Óscar miró directamente a Gerardo. Sí, es el abuelo Gerardo. ¿Y hay alguien más que te haya hecho daño? Los ojos de Óscar se movieron hacia Eric. El tío Eric, él ayudó. El abogado defensor de Gerardo se levantó para el contrainterrogatorio. Hernán había estado temiendo esto. El momento en que intentarían hacer tambalear la historia de Óscar, confundirlo, hacerlo dudar de sí mismo. Óscar, dijo el abogado suavemente,
Tú quieres a tu abuelo, ¿verdad? Lo quería, dijo Oscar. Y sabes que tu abuelo está en problemas por lo que dijiste, ¿verdad? Está en problemas por lo que hizo. Corrigió Oscar. Varios espectadores se rieron. El juez pidió silencio. El abogado intentó diferentes tácticas, sugiriendo que Oscar tenía pesadillas que confundía con la realidad, insinuando que Hernán lo había entrenado, cuestionando por qué no se lo había dicho a nadie antes. Oscar manejó cada pregunta con una honestidad brutal. Se lo dije a la gente, se lo dije a mami. Dijo que estaba mintiendo. Cuando le preguntaron si podría haberlo soñado, Oscar dijo, los doctores encontraron los cortes en mi cuerpo. No se pueden soñar cortes reales. Después de 30 minutos, el abogado de Gerardo se rindió. Oscar había sido inquebrantable. Cuando Oscar bajó del estrado, Hernán lo recibió en la puerta. Oscar se derrumbó en sus brazos, la fachada valiente finalmente se rompió. Hernán lo sacó de la sala del tribunal mientras el juez declaraba un receso. Y en el pasillo, Oscar sollozó contra el hombro de Hernán, no de miedo, sino de alivio porque había terminado. Lo hiciste muy bien, campeón. Muy, muy bien. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Podemos ir a casa ahora? Sí, podemos ir a casa. El juicio continuó durante 3 días más. Las otras víctimas testificaron, sus historias inquietantemente consistentes con las de Oscar. El abogado de Eric, viendo hacia donde soplaba el viento, finalmente lo convenció de cambiar de bando. Eric subió al estrado y describió cómo Gerardo había estado llevando a cabo esta operación durante años, cómo había reclutado a Eric cuando apenas tenía 18 años, cómo habían apuntado específicamente a niños vulnerables de hogares con problemas. Excepto que Oscar no provenía de un hogar con problemas, señaló Jimena. No, admitió Eric. Gerardo quería a Oscar porque era el hijo de Hernán. Estaba enojado porque su hija se casó con alguien que lo cuestionaba, alguien que no mostraba el debido respeto. Tomar a Oscar era una cuestión de poder, demostrarle a Hernán quién estaba realmente en control. Hernán se sintió mal. Esto no había sido un abuso oportunista. Gerardo había apuntado a Oscar específica y deliberadamente como castigo por la falta de respeto percibida por Hernán. En el último día, los abogados de Gerardo hicieron un último intento desesperado. Sugirieron que Oscar había sido herido accidentalmente, que Gerardo había estado tratando de protegerlo, que los vídeos habían sido tomados sin el conocimiento de Gerardo. Pero la refutación de Jimena fue devastadora. Señoras y señores del jurado, dijo en su alegato final. La defensa quiere que crean que esto fue un malentendido. Que 9 niños durante 15 años de alguna manera malinterpretaron ser violados por Gerardo Portillo. Que todos de alguna manera confundieron sus heridas con accidentes. Que todos de alguna manera se pusieron de acuerdo en las mismas mentiras sobre la misma habitación del sótano con las mismas amenazas y el mismo abuso. Hizo una pausa. ¿O podrían creer lo que muestran las pruebas? Que Gerardo Portillo es un depredador que ha hecho daño a niños durante décadas, que sobornó a funcionarios para encubrir sus crímenes, que amenazó y manipuló a familias para silenciarlas, y que todavía estaría haciendo daño a niños hoy si no fuera por un valiente niño y su padre. Que se negaron a permanecer en silencio. El jurado deliberó durante 4 horas. Regresaron con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. 9 cargos de abuso sexual agravado de un menor. 9 cargos de producción de material de abuso sexual infantil. 9 cargos de conspiración, múltiples cargos de asalto, agresión e intimidación de testigos. Eric fue declarado culpable de 8 cargos. Solo había participado en los casos más recientes. Gerardo Portillo no mostró ninguna emoción mientras se leían los veredictos, pero cuando el juez lo puso bajo custodia en espera de la sentencia. Cuando los alguaciles se acercaron con las esposas, Hernán vio algo parpadear en el rostro del anciano. ¿Miedo? Por primera vez, Gerardo Portillo tenía miedo. La sentencia estaba programada para el 1 de diciembre. Hasta entonces, tanto Gerardo como Eric fueron retenidos sin fianza. Las semanas que siguieron fueron surrealistas. La cobertura mediática fue implacable. El escándalo había crecido hasta engullir a la mitad de la estructura de poder de la ciudad. Alma Solís había llegado a un acuerdo,
aceptando testificar contra los jueces y funcionarios a los que había sobornado a cambio de 20 años en lugar de cadena perpetua. El juez que inicialmente había concedido la fianza a Gerardo había dimitido en desgracia. El jefe de policía había sido despedido. El teléfono de Hernán sonaba constantemente con reporteros pidiendo entrevistas, familias de víctimas agradeciéndole, abogados ofreciendo ayuda con demandas civiles contra todos los involucrados. Ignoró la mayor parte, centrándose en cambio en Óscar. El niño estaba en terapia 3 veces por semana. Todavía tenía pesadillas, todavía se encogía ante toques inesperados, todavía tenía días en los que no quería salir de la cabaña. Pero se estaba curando lentamente. Había empezado a dibujar de nuevo. No las imágenes oscuras de antes del juicio, sino cosas más brillantes. Superhéroes, naves espaciales, un dibujo de él y Hernán pescando. Algo que nunca habían hecho, pero que Óscar dijo que quería intentar. Mariana había intentado contactar a Hernán varias veces. Había dejado mensajes de voz llorando, disculpándose, afirmando que no sabía. Hernán nunca respondió. La investigación policial sobre su posible complicidad estaba en curso, y él había solicitado la custodia de emergencia de Óscar. El tribunal se la había concedido en espera de una audiencia completa, y las solicitudes de visitas supervisadas de Mariana habían sido denegadas después de que el terapeuta de Óscar testificara que ver a su madre sería traumático. En el día de Acción de Gracias, Hernán y Óscar cenaron en casa de Luis. Luis había invitado a Michelle Campos y su familia, incluida Clara Moreno, la madre de Mateo. La comida fue tranquila pero cálida, una reunión de personas que habían sobrevivido a algo terrible y habían salido adelante. Después de la cena, Clara llevó a Hernán a un lado. Gracias, dijo simplemente, por lo que hiciste. Por asegurarte de que Gerardo finalmente pagara. Mateo lo habría hecho. Habría estado muy orgulloso de lo que tú y Óscar hicieron. Siento que no pudiéramos hacerlo a tiempo para salvar a Mateo. Salvaste a otros 8 niños de lo que él pasó. Evitaste que le pasara a más niños. Eso no es poca cosa. Los ojos de Clara estaban húmedos. Mateo se ha ido. Pero gracias a ti y a Óscar, otras familias no tendrán que enterrar a sus hijos. Eso lo significa todo. El 1 de diciembre llegó frío y gris. Hernán llevó a Óscar a la audiencia de sentencia. El terapeuta lo había recomendado como parte del cierre. Óscar se sentó junto a Hernán en la galería, pequeño y silencioso, pero presente. Jimena Hernández presentó las declaraciones de impacto de las víctimas de las 9 familias. Cada una fue devastadora. Descripciones de intentos de suicidio, matrimonios destruidos, vidas descarriladas por lo que Gerardo Portillo había hecho. Cuando Clara Moreno subió al estrado para leer la declaración de Mateo, una que él había escrito antes de su muerte. No había un ojo seco en la sala del tribunal. Quería ser veterinario, leyó Clara, con la voz quebrada. Quería ayudar a los animales porque no pueden ayudarse a sí mismos. Nadie me ayudó cuando lo necesité. Nadie me creyó. Espero que algún día alguien sea lo suficientemente valiente como para detener a gente como el abuelo Gerardo. Óscar apretó la mano de Hernán. Mateo tenía razón. Susurró, alguien lo detuvo. Nosotros lo detuvimos. La jueza, una mujer severa llamada Teresa Cárdenas, se dirigió directamente a Gerardo. Señor Portillo, en mis 30 años en el banquillo, nunca me he encontrado con crímenes más depravados. Más calculados o más devastadores que los suyos. Usted apuntó a niños vulnerables. Explotó su posición de confianza. Y cuando esos niños intentaron buscar ayuda, usó su dinero y sus conexiones para silenciarlos. Corrompió nuestro sistema de justicia. Intimidó a testigos y dejó un rastro de destrucción que impactará a sus víctimas por el resto de sus vidas. Gerardo permaneció inexpresivo. Por estos crímenes, lo sentenció a 45 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le exigirá pagar una restitución a cada víctima en cantidades que se determinarán en procedimientos civiles. Será registrado como delincuente sexual, y si alguna vez es liberado, estará sujeto a supervisión de por vida. 45 años. Gerardo tenía 73. Moriría en prisión.
Eric recibió 28 años con posibilidad de libertad condicional después de 18. Mientras los alguaciles se los llevaban, Gerardo finalmente miró a Hernán. No había remordimiento en sus ojos, solo un odio frío. Pero Hernán no sintió nada al devolverle la mirada, ni satisfacción, ni ira, solo una tranquila certeza de que la justicia, la verdadera justicia, finalmente se había hecho. Fuera del juzgado. Los reporteros pululaban. Hernán hizo una breve declaración. Mi hijo Óscar tiene 6 años. Sobrevivió a algo que ningún niño debería experimentar, pero no se define por lo que le pasó. Se define por su coraje al hablar, por su valentía al testificar, por su fuerza al sanar. Gerardo Portillo le quitó mucho a Óscar y a otros 8 niños, pero no les quitó su futuro. Tienen toda la vida por delante y van a estar bien porque fueron lo suficientemente valientes como para decir la verdad y porque el sistema finalmente escuchó. No aceptó preguntas. Simplemente tomó la mano de Óscar y se fue. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Óscar estaba más callado de lo habitual. A Hernán le preocupaba que estuviera procesando la sentencia, reviviendo el trauma. Pero cuando Óscar finalmente habló, no fue lo que Hernán esperaba. Papi. Podemos quedarnos aquí en la cabaña de Luis. Podemos quedarnos todo el tiempo que Luis nos deje. Pero he estado buscando casas. No, quiero decir. Puede ser este nuestro hogar. No volver a la casa vieja donde vive mami. Óscar miró a Hernán. Este lugar se siente seguro y Luis es amable. Y me gusta cómo el bosque hace que parezca que estamos lejos de todo lo malo. A Hernán se le hizo un nudo en la garganta. Sí. Campeón. Podemos hacer de este nuestro hogar. Bien. Óscar sonrió. Una sonrisa real. La primera que Hernán había visto en meses. ¿Podemos tener un perro? Hernán se rió, el sonido lo sorprendió. Sí, podemos tener un perro. Durante el invierno. Hernán reconstruyó su vida. Compró la cabaña de Luis y el terreno circundante, dándoles un hogar permanente. Aceptó proyectos de arquitectura más pequeños que le permitían trabajar desde casa, permaneciendo cerca de Óscar. Adoptaron un perro rescatado. Un gentil mestizo de Golden Retriever que Óscar llamó Héroe. Óscar volvió lentamente a ser un niño. Tenía días buenos y días malos. Pero los días buenos gradualmente superaron a los malos. Hizo amigos en su nueva escuela. Se unió a un equipo de fútbol. Hizo dibujos que se volvieron progresivamente más brillantes. Más esperanzadores. Mariana fue finalmente acusada de poner en peligro a un menor y de negligencia criminal. Aceptó un acuerdo. Recibiendo libertad condicional y terapia obligatoria a cambio de renunciar a sus derechos parentales. Hernán no se opuso. Óscar merecía algo mejor que una madre que había elegido la reputación de su padre por encima de la seguridad de su hijo. Las demandas civiles contra el patrimonio de Gerardo se prolongaron. Pero finalmente cada familia de las víctimas recibió acuerdos sustanciales. Hernán puso el de Óscar en un fideicomiso para la universidad. La madre de Mateo usó el suyo para iniciar una fundación para víctimas de abuso infantil. Michelle Campos dejó la fuerza policial y se convirtió en una defensora de la reforma del manejo de los casos de abuso infantil por parte del sistema de justicia. Y Hernán se convirtió en algo que nunca esperó ser. Un activista. Testificó ante los legisladores estatales sobre las leyes de denuncia obligatoria. Impulsó reformas para evitar que fiscales como Alma Solís enterraran casos. Trabajó con otras familias de víctimas para asegurarse de que lo que les había pasado a sus hijos fuera más difícil que le pasara a otros. Rolando Lamas fue ascendido para dirigir una unidad especial de investigación de casos de abuso infantil. Una de sus primeras acciones fue implementar una política de que ningún caso sería asignado a un solo fiscal. Todo sería revisado por varias personas para evitar otra situación como la de Alma Solís. En una cálida tarde de junio. Exactamente un año después de que Óscar se hubiera escondido en el camión de Chester Hernández, Hernán y Óscar se sentaron en su porche viendo a Héroe perseguir luciérnagas en el patio. Óscar tenía ahora 7 años, más alto, su rostro perdiendo parte de su redondez de niño pequeño. «Papi».
¿Crees que el abuelo Gerardo piensa en lo que hizo? Preguntó Óscar de repente. Hernán consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que probablemente solo piensa en que lo atraparon. La gente como él no se siente mal por hacer daño a otros. Solo se sienten mal por enfrentar las consecuencias. Óscar asintió pensativamente. Eso es triste. No triste como que me dé pena por él. Solo triste que la gente pueda ser así. Sí. Estuvo de acuerdo Hernán. Es triste. Pero lo detuvimos y ahora no puede hacerle daño a nadie nunca más. Óscar miró a Hernán. Eso es bueno. ¿Verdad? Eso es muy bueno. Entonces me alegro de que fuéramos valientes. Aunque fue muy aterrador. Hernán abrazó a Óscar. Yo también, campeón. Yo también. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo el sol ponerse sobre el bosque. Y Hernán sintió algo que no había sentido en más de un año. Paz. No la ausencia de dolor. Óscar llevaría las cicatrices de lo que había pasado por el resto de su vida. No el borrado de lo que se había hecho. 9 niños habían sido heridos de maneras que nunca podrían deshacerse por completo. Pero justicia. Justicia real, ganada con esfuerzo. Gerardo Portillo moriría en prisión. Alma Solís cumplía 20 años. Otros 8 niños que podrían haber sido víctimas estaban a salvo. Y Óscar, valiente, resiliente Óscar, se estaba curando. Al final, eso era lo que importaba. No la venganza, no el castigo. Ni siquiera la justicia en abstracto. Lo que importaba era que Óscar estuviera a salvo. Que fuera amado. Y que supiera de verdad. Que hablar había importado. Que ser valiente había importado. Que el sistema, por muy defectuoso que fuera, finalmente había escuchado. Esa noche. Después de que Óscar se durmiera, Hernán se sentó en su escritorio y abrió su computadora portátil. Lo había contactado una editorial interesada en contar su historia, no con fines de lucro, sino para ayudar a otras familias a navegar situaciones similares. Hernán había dudado. Inseguro de si valía la pena revivir todo. Pero ahora, viendo a su hijo dormir plácidamente con Héroe acurrucado a los pies de su cama, Hernán entendió que su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y si contarla podía ayudar aunque fuera a otro niño, a otro padre. A otra familia que enfrentara la misma pesadilla, entonces cada momento de miedo, cada noche de rabia, cada riesgo que había corrido, habría valido la pena. Hernán comenzó a escribir, mi nombre es Hernán Herrera. Esta es la historia de cómo mi hijo de 6 años se salvó a sí mismo. Y al hacerlo, derribó a un depredador que había operado con impunidad durante 15 años. Esta es una historia sobre el coraje, sobre la justicia y sobre lo que sucede cuando una persona decide que proteger a los niños vale cualquier riesgo. Escribió durante toda la noche y cuando el sol salió sobre el bosque que rodeaba su hogar. Hernán Herrera miró a su hijo dormido y sonrió. Habían sobrevivido y ahora se asegurarían de que otros también pudieran hacerlo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.